Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el primer video de la práctica número 2 de Matemática 51 presencial. Ya vimos la práctica 0, donde vimos propiedades básicas, operaciones elementales. Después en la práctica 1 vimos distancia entre puntos dentro del plano cartesiano. Así que ya sabemos un poco del plano cartesiano, en donde vamos a ver ahora las funciones. Y también vimos inecuaciones. Inecuaciones sirve principalmente para aprender a escribir conjuntos, ¿sí? Eso es, digamos, lo principal, ¿no? La principal conclusión de inecuaciones es aprender a escribir conjuntos. En la práctica 2 vamos a empezar a ver funciones, ¿sí? Y vamos a ver tres funciones: función lineal, función cuadrática y función polinómica de grado mayor a 2. ¿Está? En este video vamos a desarrollar de manera completa la función lineal. Todo lo que tiene que ver con la función lineal. ¿Está? En primer lugar, una función, ¿sí?, es un conjunto de valores que yo puedo poner en x que me devuelven un valor en y. Es una relación entre un valor de x y un valor de y. Por ejemplo, si yo tengo esa función lineal de ahí y pongo en x el valor 1, entonces acá donde dice x voy a poner un 1, me queda 3 medios multiplicado por 1, 3 medios, menos 1, 1 medio. O sea que cuando x vale 1, y vale 1 medio. ¿Está? O sea, un valor de y yo lo obtengo cuando pongo un valor de x. Se dice que ese valor de y es una función de la variable x. Entonces tenemos a x, que es la variable independiente, y tenemos a y, que es la variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de x. El valor que nosotros obtengamos en y, esto es lo mismo que decir y, va a depender del valor que adopte la variable independiente x. Esto es una introducción. Entonces yo pongo un valor en x, recibo un valor en y. ¿Está? Eso es una función, una relación entre un valor de x y un valor de y. Bien, bárbaro. En el caso de las funciones lineales siempre van a tener esta pinta, van a tener este aspecto. Vamos a tener a la variable independiente, ¿sí?, a x, multiplicada por un número. Este número se representa con la letra m y recibe el nombre de pendiente, que puede ser un número positivo, negativo, puede ser hasta incluso 0, ¿sí? Es un número real, ¿está? Entonces, tenemos m, que es un valor, un número que multiplica a la variable independiente, y después le vamos a sumar b. A veces va a aparecer, por ejemplo, acá, menos 1, o sea que b vale menos 1. Y m, la pendiente, vale 3 medios en este caso, ¿sí? Entonces siempre hay que identificar pendiente. M también lo pueden encontrar con la letra A, ¿sí?, dependiendo de la bibliografía. Pero bueno, yo elegí usar M y B para la ordenada al origen. Entonces, ¿qué es la pendiente? Bueno, la pendiente es un número, como les acabo de decir, que me indica el crecimiento de la función. Básicamente, y eso está ahí, si la pendiente es positiva, la función va a ser creciente, vamos a tener una recta creciente. Si la pendiente m es negativo, vamos a tener una recta decreciente. Y si la pendiente es igual a 0, veamos qué pasa. A ver, si la pendiente es igual a 0, me queda 0 multiplicado por cualquier valor de x, se me va, me da 0. O sea que y va a ser siempre igual a un valor, que es la ordenada del origen. Entonces, la función va a ser constante, horizontal. Entonces, cuando hablamos de una función constante, estamos diciendo que su pendiente es 0. Esos son los tres casos. Entonces, la pendiente me indica el crecimiento de la función. ¿Qué es esto, ordenada al origen? Bueno, ya el nombre me dice algo, ¿no? Ordenada tiene que ver con el eje y. Yo en el video de la práctica 1 les dije que el eje de las ordenadas es el eje y. Entonces, ¿qué es la ordenada al origen? Bueno, es la intersección entre la función con el eje y. ¿Cómo es esto de intersección? Bueno, el punto en donde se corta. Si yo tengo una función que es así, ¿cuál es la intersección? Imaginen que mi brazo es la función lineal. ¿Cuál es la intersección entre la función y el eje y? Bueno, este punto de acá, que es 1, 2, 3. O sea que la ordenada del origen es 3. ¿Está? Y para esta función lo mismo. La intersección con el eje y es 3. Y para esta función lo mismo. Aunque esta es una constante, siempre va a valer 3. ¿Está? Bien, bárbaro. Entonces ya conocemos los conceptos de pendiente, que me indica el crecimiento de la función,
y ordenada al origen. Así que lo que vamos a hacer ahora es aprender a graficar en el plano cartesiano una función lineal. Ejemplo, la que está acá arriba, ¿sí? 3 medios de x menos 1. Ya les dije que m, la pendiente, es 3 medios, ¿sí? Puse un número fraccionario. Bueno, pero a veces no va a aparecer un número fraccionario. Yo podría poner 2x más 4, ¿no? Y ahí m vale 2. Bueno, consejo para poder graficarlo, a la pendiente siempre veámosla como un número fraccionario. Si dice 2, ¿cuál es la fracción? Bueno, 2 sobre 1, 2 enteros, ¿sí? ¿Por qué la vamos a ver como una fracción a la pendiente a la hora de graficar? Bueno, para poder hacer bien este paso a paso que les puse acá. Primer paso para graficar una función lineal, voy a ubicar la ordenada al origen. Ya sabemos que la ordenada al origen es la intersección entre la función y el eje y. Entonces, la ordenada al origen es b. Acá dice que b vale menos 1. Entonces, la función va a cortar al eje y en y igual menos 1. Acá, 0 menos 1. Yo tengo ese punto que es menos 1 de i. Bárbaro. Ese es el primer paso, ¿sí? Ubicar a la ordenada al origen. Las funciones lineales son rectas y para poder dibujar una recta necesito otro punto. Ese otro punto, para poder unirlos y hacer el gráfico de la función lineal, lo voy a encontrar después de moverme con la pendiente. Hay muchas maneras de explicar esto, es la que más me gusta a mí. Me muevo con la pendiente. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a copiar la pendiente, que es 3 medios, y según la manera que yo tengo de explicar, porque se puede resolver de distintas formas, el numerador siempre me va a mover hacia arriba, según mi manera. ¿Está? El numerador siempre me va a mover hacia arriba. Entonces, si yo estoy en este punto, me voy a mover 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3. ¿Ven? Me moví 1, me moví 2, me moví 3 unidades hacia arriba. Y ahora me voy a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del signo que tenga la pendiente. Porque claro, ahí dice 3 medios positivo, pero podría decir menos 3 medios. Entonces, si la fracción, ¿sí?, es positiva, si la pendiente es positiva, el denominador me va a mover 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? En este caso, ¿es positiva la pendiente? Sí, entonces me voy a mover ahora 2 unidades hacia la derecha. Hasta acá y después hasta acá, cayendo en este punto de acá. ¿Estamos? Entonces me moví 3 para arriba porque me lo indica el numerador. Siempre va para arriba, independientemente si es positivo o negativo, según mi manera de explicar, ¿sí? Y el denominador va para la derecha o para la izquierda. Si hubiese sido menos 3 medios, en vez de llegar acá y moverme 2 para la derecha, me movía 2 para la izquierda. ¿Por qué? Porque si era negativa la fracción, el denominador va para la izquierda. Pero bueno, no es el caso. Entonces, partí de este punto, llegué a este punto. Ahora simplemente voy a unir, voy a ligar estos dos puntos. Y ahí tengo el gráfico, acá quedó medio chueco, pero en definitiva este es el gráfico de la función f. Esta función se llama f, pero podría llamarse función g de x, función h de x, función lo que sea de x. De x porque claro, ese valor de y va a depender del valor que yo ponga en x. ¿Está? Bien, este es el gráfico de la función. Voy a decir un par de cositas del gráfico, ¿sí? En primer lugar podemos darnos cuenta, esto que yo les decía, de la pendiente que indica el crecimiento, que es una función creciente. Eso significa que a medida que yo voy avanzando en los valores de x, el valor de y que obtengo es mayor. Por ejemplo, en este valor de x, que es 2, ¿qué valor de y tengo? Bueno, voy para arriba y encuentro este valor de y al parecer. ¿Estamos? Bien. Y el valor 3, bueno, voy para arriba y encuentro este valor, no sé qué valor será exactamente, pero ese valor de y al parecer. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces, a medida que voy avanzando en x, voy encontrando valores más altos de y. Eso significa que la función es creciente. Igual nosotros ya sabíamos que la función nos iba a dar un gráfico creciente. ¿Por qué? Y porque la pendiente es positiva. Ya está. Esto es entender a las funciones más allá de lo que terminemos haciendo en el gráfico. Yo veo esto y al toque digo, ah, listo, esto es creciente porque tiene la pendiente positiva. Si yo hubiera visto un menos acá, bueno, listo, es una función decreciente. Si yo tuviera esto nada más, es una función constante, porque m evidentemente vale 0. ¿Está? Eso es empezar a analizar, ¿sí?, mentalmente, antes de hacer un gráfico, a las funciones. Y es muy, muy importante.
Bien, perfecto. Voy a aclararle un par de cosas generales de los gráficos de todas las funciones, las lineales, las cuadráticas. Está bien, ahora lo vamos a hablar para las funciones lineales, pero esto va a ser importante para todas las funciones. En primer lugar, el dominio, ¿sí? El dominio son todos los valores de x que tienen un valor asociado de y. Básicamente, para ponerlo en palabras más fáciles, ¿sí? Menos técnicas, es verdad, pero más fáciles, son todos los valores que puede tomar x. ¿Cómo que puede tomar x? Y sí, que puede tomar x. Yo puedo poner un valor positivo acá. Y sí, a ese valor positivo lo multiplicás por 3 medios, te va a dar un número, y a ese resultado le restás 1, todo bien. ¿Puedo poner 0 acá? Sí, porque 3 medios por 0 me da 0, menos 1 me da menos 1, ningún problema. Y hasta puedo poner números negativos, o sea, en x yo puedo poner el número que quiera, ¿sí? Un ejemplo en donde yo no puedo poner determinado valor sería una función que sea una cosa así. Por ejemplo, 2x dividido de x menos 1. Esto es una función que se llama racional, ¿está? La vamos a ver más adelante, ni siquiera la vamos a ver en la práctica 2, pero es una función que no tiene un dominio real. Acá no puedo poner todos los valores que a mí se me ocurran de x, porque si yo pongo, por ejemplo, x igual a 1, me va a quedar 1 menos 1 en el denominador. O sea, 1 menos 1 es 0. Voy a estar dividiendo por 0. Y vimos en la práctica 1 que no se puede dividir por 0. Entonces ahí tendría un problema. ¿Un problema de qué? Un problema de dominio. Pero por ahora función lineal, cuadrática, polinómica, no vamos a tener ningún problema de dominio. Va a estar todo bien con el dominio. Entonces decimos que el dominio de las funciones lineales, cuadráticas y polinómicas es todos los números reales. No hay ningún problema de dominio. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen es como el dominio, pero en el eje y. ¿Sí? No son todos los valores que puede tomar x, sino que son todos los valores que puedo hallar de y. ¿Estamos? Por ejemplo, y esto lo expliqué de otra forma, ¿sí? Son todos los valores de y que tienen asociada la función. A ver, si yo me pongo, por ejemplo, en este valor de y, ¿ese valor de y tiene asociada la función? Y mirá, si yo me empiezo a mover para acá, yo veo que nunca toca a la función esta ordenada. Esta recta imaginaria nunca toca a la función, pero si vengo para acá, sí. Ah, bueno, entonces tiene asociada la función. Entonces este valor, ponele que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿pertenece a la imagen? Pertenece a la imagen. ¿Y menos 3 tiene asociada la función? Sí, bueno, bárbaro, entonces pertenece a la imagen. ¿Y 0 tiene asociada la función? Sí, corta la función acá, pertenece a la imagen. Conclusión, acá, en una función de este estilo, todos los valores de y pertenecen a la imagen. O sea que la imagen, en este caso, ¿sí? Son todos los reales, en este caso, ¿está? Bien, otro concepto clave para todas las funciones en general, raíces, o también llamado conjunto de ceros, ¿sí? La raíz en realidad es la intersección entre la función y el eje x. Es clave esto, ¿sí? Y acá veo que la función corta al eje x, ahí. En x igual, no sé, a ojo quizás no me puedo dar cuenta, pero ahora les voy a mostrar cómo encontrar una raíz de manera analítica, ¿sí? Permítanme borrar esto. Una raíz de manera analítica. Acá estoy sobre el eje x. Yo les había dicho que en la práctica 1, siempre que estábamos sobre el eje x, ¿cuánto vale y? Si yo estoy sobre el eje x, no me moví ni para arriba ni para abajo, o sea que y vale 0. Entonces, cuando uno quiere encontrar la raíz, ¿sí? El valor de x en el cual hay una intersección entre la función y el eje x, lo que tengo que hacer es agarrar a mi función f e igualarla a 0. Así se buscan las raíces de manera analítica, o sea con cuentas, con cálculos. De manera gráfica es mirar el gráfico y decir, mira, acá, pum, ahí tenés la raíz. De manera analítica es decir, bueno, mira, te voy a hacer un cálculo, lo voy a igualar a 0, porque yo sé que cuando estoy sobre el eje x, la coordenada y vale 0, entonces la voy a igualar a 0 y despejo, mirá. Me queda 3 medios de x menos 1 igual a 0. Entonces despejo x como una ecuación lineal de primer grado, ¿sí? El 1 que está restando lo paso sumando y me queda 3 medios de x es igual a 1. Y finalmente el 3 medios, que es un número que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 1 dividido 3 medios. Nosotros ya bien sabemos desde la práctica 0 que dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su inverso. Entonces me queda multiplicado por, en vez de 3 medios,
2 tercios. Por lo tanto, x es igual a 2 tercios. Como yo había igualado a 0, lo que acabo de hacer es calcular la raíz, ¿sí? Y gráficamente me puedo dar cuenta, ¿no? Hay una sola intersección, ¿sí? Hay una sola intersección. Entonces lo que hago con esto es decir que encontré el conjunto de ceros. El conjunto de ceros van a ser conjunto de valores puntuales. Puede ser una raíz, 2 raíces, 3 raíces, ¿está? Entonces las puedo ir contando. Por eso lo voy a ir poniendo en llaves, ¿está? Y la única raíz que encontré es 2 tercios. Así que ahí me quedó el conjunto de ceros. Bueno, con esto entonces expliqué función lineal, mx más b, ¿sí? Cómo graficar una función lineal. Recuerden que ahora en el mundo de funciones, si yo quiero saber, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el valor de y asociado a x igual 4? Vengo acá a la función donde dice x, le pongo un 4, ¿sí? Y calculo a ver cuánto vale y. A ver, si yo pongo un 4 acá me queda 4 por 3, 12. Dividido 2, 6. Menos 1, todo me queda 5. O sea que cuando x vale 4, y, todo esto, recuerden que es y, vale 5. Fíjense, cuando x vale 4, y vale 5. 1, 2, 3, 4, bueno, me quedé corto, ¿no? Debe andar por acá el valor, ¿sí? Entiendan también que no lo hice con regla y está totalmente milimetrado y es totalmente preciso el gráfico. Pero cuando pongo el valor de x4, el valor de y asociado es 5. Y eso me puedo dar cuenta gráficamente, viéndolo, aunque no es muy exacto, o lo mejor es hacerlo analíticamente. Poner el valor de 4 acá, a ver cuánto me da y. Lo que estoy haciendo en realidad es hacer la función cuando x vale 4. ¿Y eso cuánto me daba? Y me daba 5 recién, ¿ven? Esto es una manera diferente de marcar un punto. ¿Qué me están diciendo esto? Que y cuando x vale 4 me va a dar igual a 5. Esto que me dicen acá es decirme que f pasa por el punto 4, 5. ¿Ven? Esto que dice acá es x, f de x, y esto de acá es y, porque esto es igual a f de x. Entonces esto es una manera un poquito más encubierta, y lo van a ver ahora en la continuación del video, es una manera un poquito más encubierta de darme un punto de paso. ¿Está? Bien, no me quiero ir mucho de las ramas, estaba nada más viendo cuál era el valor de y asociado a x igual 4, para empezar a familiarizarnos con esto, y van a ver que en las clases prácticas esto se va a entender todavía mejor, porque esto realmente se incorpora cuando ustedes se ponen a hacer una función y otra, y evalúan un punto y buscan raíces, hasta que van a ver que esto es súper fácil, súper mecánico, ¿está? Bueno, seguimos entonces con función lineal. Dije que íbamos a seguir con intersección entre puntos, intersección entre dos funciones lineales, perdón, y construcción de una función a partir de dos puntos. Seguimos entonces con función lineal. Como pueden ver, se hizo de noche, ¿sí? Así que es un video largo este, vamos a tener que hacer varias partes. Y en esta parte, siguiendo con la función lineal, retomando todo lo que sigo explicando, vamos a explicar paralelismo, perpendicularidad, son dos condiciones en las funciones lineales, así como también cómo hallar una función a partir de dos puntos. Voy a arrancar con algo muy fácil, y es la condición de paralelismo. Y dice así: dos funciones van a ser paralelas, estoy hablando de funciones lineales, van a ser paralelas, este símbolo es paralelo, ¿sí? Que no se intersectan, no hay intersección, ¿sí? Son paralelas, cuando tienen la misma pendiente, exactamente la misma pendiente. Entonces, si yo tengo una función que es 2x más 4 y otra que es 2x menos 7, las dos, ¿qué tienen en común? La pendiente, es la misma pendiente. Listo, entonces con eso es suficiente para decir que van a ser paralelas. ¿Está? Condición de paralelismo, muy fácil. Y si son paralelas, no hay intersección, no se cortan nunca. ¿Está? Bien. Perpendicularidad. ¿Qué me dice la condición de perpendicularidad? Bueno, primero vamos a ver qué es perpendicular. Perpendicular es que se cortan formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Imaginen que yo tengo acá, en un plano, tengo una función que es así. Una función perpendicular va a ser una que la corte en 90 grados. Está formando un ángulo de 90 grados. Perfecto. Entonces, habiendo dicho esto, dos funciones lineales son perpendiculares, también se dice ortogonales, ¿sí? Son perpendiculares,
cuando sus pendientes son opuestas e inversas, o sea, las dos cosas a la vez. Acá les puse un ejemplo. Imaginen que tenemos una función que es menos 2x más 1. La pendiente es menos 2, ¿no? Entonces, para encontrar otra función, g, por ponerle otro nombre, que sea perpendicular a la función f, tiene que tener una pendiente que sea opuesta. Opuesta significa que si una es negativa, la otra es positiva, signo cambiado, ¿está? Fíjense, esta es negativa, entonces este tiene que ser positiva la pendiente. Opuesta e inversa. Inversa es que voy a agarrar el numerador y el denominador y los voy a invertir. Acá tengo menos 2, o sea, menos 2 enteros. Opuesto sería positivo. Si este es negativo, este es positivo. Inverso, si este es 2 sobre 1, este es 1 sobre 2. O sea que como la pendiente de la función g es 1 medio y la pendiente de f es menos 2, puedo decir, sin hacer el gráfico, ya me doy cuenta analíticamente que f y g van a ser perpendiculares. ¿Va a haber una intersección? Sí, va a haber una intersección. Solamente no hay intersección cuando hablamos de dos funciones lineales paralelas. ¿Está? Son dos condiciones claves estas dos, hay que saberlas, sí o sí. Bien, ahora vamos a algo muy tomado y es hallar una función lineal a partir de dos puntos. Dos puntos de paso me refiero, ¿no? Me dicen, por ejemplo, hay una función f que pasa por dos puntos, a y b. Me dan los dos puntos, ¿ven? A y b, ¿sí? Y acá los estoy escribiendo en forma de puntos, 3 y 5, pero estos puntos los puedo escribir de otra manera utilizando la función. Si yo digo que f pasa por el punto 3, 5, significa que cuando x vale 3, y vale 5. O sea que f de 3 es igual a 5. Esto que acabo de poner acá, se lo dije anteriormente en este mismo video, esto que acabo de poner acá es otra manera de representar un punto de paso, diciendo que cuando x vale 3, el valor de f de x, o sea el valor de y, va a ser 5. ¿Sí? Esta es una manera, ¿sí?, de decirme, bueno, mira, el punto es 3, punto y coma, 5. O el punto es menos 1, punto y coma, 2. ¿Está? Lo puse ahí nada más para que vean que se los pueden llegar a pedir, o a poner, perdón, de esta manera, ¿está? Pero bueno, tenemos estos dos puntos. ¿Cómo voy a hacer para encontrar la función f? Bueno, lo que yo quiero buscar es la función f. Y para encontrar la función f necesito la pendiente y la ordenada al origen. Está m y b. Para encontrar m, bueno, muy fácil. Es como una operación que tenemos que hacer. y2 menos i1 dividido x2 menos x1. Así de simple. ¿Qué es i2 menos i1? Bueno, la coordenada i de un punto menos la coordenada i del otro. 5 menos 2, ¿ven? 5 menos 2. Y x2 menos x1 es la coordenada x de este punto, 3 menos la coordenada x del otro, o sea, 3 menos menos 1. 3 menos menos 1 es como 3 más 1, 4. Llegó a la conclusión de que la pendiente es 3 cuartos. Ese es el primer paso, ya está, encontré la pendiente. O sea que estoy en esta situación. ¿Sí? Un poco mejor, pero todavía no terminé el ejercicio porque me falta encontrar b. Cuando tenga b, ahí puedo decir que encontré a la función f a partir de dos puntos. ¿Está? Pero por el momento tengo nada más la pendiente. ¿Qué voy a hacer ahora en mi segundo paso? Ya que el primer paso es encontrar la pendiente con esta expresión. En el segundo paso lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a elegir a cualquiera de los dos puntos. Cualquiera, A o B, el que más les guste. Total, la función pasa por los dos puntos, o sea que es indistinto cuál elijamos. Voy a tomar el punto A porque se me ocurre, ¿sí? Pueden hacerlo con el B y les va a dar igual. A ver, el punto A me dice que cuando x vale 3, y vale 5. Entonces, si yo pongo 3 en donde dice x, acá, en el valor de y, o sea, f de x, voy a tener que poner 5. ¿Sí? Eso me queda una ecuación. 5 es igual a 3 cuartos por 3 más b. Y con esta expresión puedo despejar b tranquilamente. ¿Está? 3 cuartos por 3 es 9 cuartos, que está sumando. Lo paso restando. 9 cuartos pasé restando. 5 menos 9 cuartos es una resta de fracciones. ¿Sí? Lo pueden hacer. Yo lo hice acá y me dio 11 cuartos. O sea que 11 cuartos es b, la ordenada al origen. O sea que finalmente digo que f es 3 cuartos de x más 11 cuartos. Esa es la función f. ¿Está? Tratando de mezclar esto que acabamos de hacer, que podría ser parte de un ejercicio hasta inclusive de parcial, calcular una función lineal a partir de dos puntos, lo que voy a hacer es inventar una función. Voy a inventar una función que la voy a llamar g, y esa función tiene que ser perpendicular a esta función f, porque no sé, se me ocurre decirles vamos a buscar una perpendicular, solamente para reforzar esto. Es muy fácil. A ver, si tiene que ser perpendicular, lo único que me interesa es la pendiente. La ordenada de origen puede ser cualquiera. Entonces, si tengo que inventar una,
que sea perpendicular, voy a decir que la pendiente primero y principal va a ser opuesta, o sea que si este es positivo, voy a tener una pendiente negativa. Y en segundo lugar es inversa también, o sea que si esto es 3/4, la otra va a ser 4/3. Entonces ya con hacer el opuesto y el inverso, ¿sí?, de la pendiente, puedo decir que esta función va a ser perpendicular a esta. ¿Qué valor le pongo para b? El que ustedes quieran, le puedo poner, no sé, -2. O inclusive le puedo poner b igual 0, o sea, así, directamente. Y ya está, va a ser perpendicular. ¿Está? No estoy haciendo una paralela porque sería muy fácil. 3/4 la pendiente y listo. ¿Está? Bueno, bárbaro. Entonces, a lo largo de todo este video de función lineal, que es largo, es intenso, ya les expliqué cómo es la pinta de una función lineal, mx más b, qué es la pendiente, qué es la ordenada al origen, cómo me doy cuenta si una función lineal es creciente, decreciente, constante, ¿está? Cómo graficarla, cuál es la condición de paralelismo, perpendicularidad, cómo encontrar una función lineal a partir de dos puntos, ¿sí? Y lo último que me está faltando, además del dominio, imagen, un montón de cosas vimos, ¿no? Y la vamos a seguir reforzando en las clases de Zoom, así que no se preocupen si les parece mucho. Bien, y lo que vamos a ver ahora es lo último, que es cómo calcular la intersección entre dos funciones lineales. Así que vamos con eso, ¿está? Seguimos entonces calculando ahora, como les dije, intersección entre dos funciones lineales. Entonces imaginemos un ejercicio que me pide calcular o hallar la intersección entre funciones y me dice de manera gráfica y de manera analítica. Bueno, de manera gráfica es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer, si me dicen de manera gráfica, es construir un gráfico, ¿sí? Construir un gráfico y marcar cuál es ese punto de intersección. En este gráfico, vamos a hacer así para que quede bien clarito. A esta función f la voy a hacer con color rojo y a la función g la voy a hacer con color negro, ¿tá? Para que sea fácil distinguirlas. Arranco con f. Ya sabemos cómo graficar, lo expliqué al principio del video. Primer paso, voy a buscar la ordenada al origen, que es -4, entonces marco -4. -1, -2, -3, -4. Pongo acá, estoy en -4, ¿sí? Bien, ese es el primer paso, ya tengo un punto. Y ahora voy a agarrar a la pendiente de f, que es 2, la voy a ver como un número fraccionario, y recuerden que el numerador siempre me mueve 2 unidades para arriba, o el número de unidades que me indique el numerador, y el denominador puede ir para la derecha si la fracción es positiva, o para la izquierda si la fracción es negativa. Esto es claramente positivo, así que desde acá me voy a mover 2 unidades para arriba, 2 unidades para arriba, ¿ven? 1, 2, y después me voy a mover una unidad para la derecha, entonces vamos a poner que este es 1. Me muevo acá. Y ahí ya está, tengo los dos puntos, solamente me queda hacer el gráfico. O sea que esta es la función f. Bueno, bárbaro. En el mismo gráfico voy a hacer la función g, muy fácil. Busco la ordenada del origen, que es 2, entonces marco acá, 2. Y ahora me voy a mover con la pendiente, ¿sí? Permítanme borrar esta pendiente. Fíjense que dice -1/2, o sea, es opuesta, ¿sí?, e inversa. O sea que las funciones claramente van a ser perpendiculares. Casualidad que sean perpendiculares, ¿sí? Puse dos funciones, van a ser perpendiculares y no solamente nos vamos a dar cuenta viendo el gráfico, ya se pueden dar cuenta viendo únicamente las pendientes. Bueno, bárbaro, entonces como la pendiente es -1/2, yo ya sé que el numerador me va a mover hacia arriba y el denominador, en este caso, como hablo de una fracción negativa, me va a mover hacia la izquierda. Entonces, a partir de este valor, que es 2, me muevo 1 para arriba, acá, llego a 3, ¿ven? Me muevo 1 para arriba y 2 para la izquierda. Entonces voy a ponerme acá. Y ahí tengo el otro punto de la función. ¿Qué debería hacer ahora? Bueno, ahora lo que debería hacer, permítame poner el 2 de este lado, lo que debería hacer es unirlas. ¿Está? Bueno, ¿ven? Esto debería ser una función lineal. Quedó medio así, medio una onda, pero bueno, es una función lineal. Téngame paciencia, estoy haciéndolo con el marcador ahí en el aire. Y bueno, me quedó el gráfico y nos damos cuenta, ¿sí?, que esto forma un ángulo de 90 grados. ¿Está? Quizás con el gráfico es difícil porque lo acabo de hacer a mano, muy rápido, no tengo ninguna hoja cuadriculada, nada de eso. Entonces, bueno, quizás no es exactamente de 90. Me da igual, analíticamente veo que las pendientes son opuestas inversas, entonces es un ángulo de 90. Son funciones lineales perpendiculares. ¿Está?
Listo. Entonces yo agarro y digo, mira, este punto, ese punto de ahí en cuestión es el punto de intersección. Aproximadamente, a ojo, yo puedo agarrar y decir, y mira, más o menos, a ver, 1, 2, está entre 2 y 3, más o menos de X, y está entre 0 y 1, más o menos de Y. Ojo, este dibujo lo hice a mano, quizás me equivoqué y no está tan preciso, pero más o menos me doy cuenta que va por ahí. Entonces, como yo no puedo decir, ese es el punto y inventar un número, una coordenada X y una coordenada Y, lo voy a calcular analíticamente y voy a decir cuál es ese punto de intersección. A este punto vamos a llamarlo punto P de intersección. ¿Cómo lo voy a hacer para encontrar? Bueno, muy fácil. Vamos a tener que hacer un sistema de ecuaciones. F de X es 2X menos 4 y G de X es menos 1 medio de X más 2. Entonces simplemente lo que voy a hacer es, donde dice F, bueno, ese es el valor de Y. Entonces voy a poner directamente Y. Donde dice G es el valor de Y. Entonces ahí lo que me termina quedando son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son X e Y, que justamente van a ser las coordenadas del punto, porque hay uno solo, de intersección. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, pará, si esto es igual a Y, y esto es igual a Y es igual a Y, obviamente, puedo decir que esto es igual a esto, ¿no? Entonces digo, bueno, pará, 2X menos 4 es igual a Y. Y a su vez es esto, o sea, hago la igualdad. Y ahí me queda una sola ecuación, ¿sí? Con una sola incógnita, puedo despejar X. Bueno, bárbaro, entonces todo lo que tiene X lo paso para este lado. Me queda 2X más 1 medio de X igual a 2 más 4. Bueno, 2 más 4 ya se queda 6. Y 2X más 1 medio es hacer 2 más 1 medio. ¿Sí? 2 más 1 medio me da 5 medios, si quieren pueden hacerlo. Me da 5 medios de X. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, ¿sí? El 5 medios es un número que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Dividido 5 medios. Y nosotros sabemos que dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por esa fracción invertida. Por el inverso, o sea, decir dividido 5 medios es lo mismo que decir multiplicado por 2 quintos. ¿Y esto cuánto me da? Me da 12 quintos. O sea que el valor de X es 12 quintos. El punto P es 12 quintos de X. ¿Y el valor de Y? Y bueno, el valor de Y lo tengo que calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, muy fácil. Si este es el valor de X, ¿sí? Y es un punto que pertenece a las dos funciones, puedo agarrar este valor de X y lo puedo poner en cualquiera de las dos funciones. ¿En esta de acá o en esta de acá?